Bendecido día. Vamos a abordar algunos aspectos generales del derecho administrativo. Fundamentalmente, vamos a trabajar con las formas jurídicas de organización del poder, pero para llegar a estudiar cuál es ese alcance que tiene el derecho administrativo dentro de el poder público y por qué no fuera del poder público, es importante hacer referencia muy sumeramente a algunos aspectos relacionados con las competencias, relacionados con los cometidos estatales, relacionados con los fines del Estado. El derecho administrativo necesita de las ciencias políticas, necesita de las ciencias técnicas para poder entender cómo un gran aparataje, que es la estructura del Estado, puede lograr materializar ciertos cometidos estatales a través de la competencia y en el ejercicio de las atribuciones que tienen los distintos órganos del poder, en un todo de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. Por eso, antes de entrar a hablar de las formas jurídicas de organización del poder, es importante observar esa diferencia entre los fines del Estado y los cometidos estatales. Nosotros pudiéramos observar que el Estado tiene una finalidad en particular. Si nosotros nos vamos al texto constitucional, artículo 2, artículo 3 del texto constitucional, nos habla de la concepción del Estado venezolano, nos habla de los fines, nos habla de los valores para poder alcanzar esos fines del Estado. Y esa visión que tiene el Estado, esa concepción que tiene el Estado, tiene un contenido eminentemente político, de las ciencias políticas, porque hay que distinguir entre el contenido político y el aspecto partidista, que es algo totalmente distinto. Pero es importante ubicarnos en esta diferencia que existe entre los cometidos estatales, las funciones estatales y los fines del Estado. Si nosotros vamos a hablar de los cometidos, serían las actividades o tareas que tienen a cargo las entidades. ¿Y cómo van a lograr esas tareas? A través de las formas, es decir, a través de la función estatal. Es la manera como van a desempeñar o van a ejecutar las actividades los órganos del poder. Y fíjense, aspecto administrativo, judicial, electoral, moral. Observamos, legislativo, observamos esa separación del poder público. Pero los fines del Estado serían los mecanismos que tiene el Estado para lograr el desarrollo de esos valores, es decir, lineamientos que se propone lograr. ¿A través de qué? A través de los cometidos estatales. Y fundamentalmente el derecho administrativo va a estar enfocado en la primera parte, en cómo se va a digerir y cómo se va a manejar y cuál será el alcance de las funciones estatales dentro de esos cometidos estatales para terminar alcanzando los fines que el texto constitucional tiene, que no es otra cosa que el establecimiento de políticas públicas como lineamientos generales que van a ser materializados a través de la actividad administrativa. Por eso es importante destacar que en sede contencioso administrativa lo que nosotros podemos es revisar la legalidad de la actividad,
no la legalidad de la política pública. Existe una relación con otras disciplinas al hablar de los fines y los cometidos. Vemos la relación con las ciencias políticas, con las ciencias técnicas y con las ciencias jurídicas. ¿Por qué? De abajo hacia arriba. Regulación jurídica, principio de legalidad. La triangulación a la que yo siempre hago referencia. Competencia, organización y legalidad. Operaciones materiales en contraposición a las actividades administrativas, a la declaración de voluntad de los órganos del poder y las ciencias políticas como un fin del Estado desde el punto de vista de su ámbito material. Pero es importante que nosotros nos ubiquemos en que estos fines del Estado tienen que desarrollarse a través de el conjunto de actividades, las distintas funciones que van a desarrollar los órganos del poder público. Y por eso es importante hacer la referencia en cuanto a lo que se entiende por función, que no es otra cosa que la forma a través de la cual se manifiesta la actividad estatal. Y es importante que nosotros nos ubiquemos en lo que es la separación y la división del poder. Una cosa es que nosotros hablemos del poder público eh, municipal, estatal, nacional, división. Otra cosa es que nosotros veamos la manera como se segmenta esa estructura del poder. Es importante ubicarnos en esta segmentación por el principio del ejercicio interorgánico de las funciones. Pareciera que cada una de esas separaciones tiene una misión en particular o un objetivo primigenio. Es correcto. Pero aunque tengan un objetivo primigenio, el ejecutivo, actividad administrativa, el jurisdiccional, actividad judicial, el legislativo, actividad legislativa y función política, nosotros observamos las diversas formas del Estado. Y hablamos de una función normativa, hablamos de una función política, jurisdiccional, de control y función administrativa. Y es importante que nosotros nos ubiquemos en estas distintas funciones. Cada uno de los órganos del poder, independientemente de esa separación, tendrá la posibilidad de ejercer función normativa, de ejercer función política, jurisdiccional, de control y función administrativa. Pero no solamente hablamos de ese ejercicio interorgánico de las funciones, es decir, todos los órganos tienen múltiples funciones independientemente de su actividad estatal primigenia. Nosotros observamos que se habla del ejercicio interfuncional de los actos. ¿Por qué el ejercicio interfuncional de los actos? Porque esa separación orgánica de los poderes no coincide con la distribución de las funciones. Nosotros podemos observar que hablamos de función normativa dentro de estos órganos, hablamos de función política dentro de estos órganos, y es importante que nosotros nos ubiquemos en esa posibilidad que no todo acto dictado por un órgano tendrá esa función original. Nosotros pudiéramos decir que hay actos dictados por el Poder Legislativo que pudieran ser no actos parlamentarios, pero que forman parte de ese ejercicio interfuncional de los actos. Pero también es importante que nosotros observemos el carácter interorgánico de la administración pública. ¿Por qué? Simplemente la noción de administración pública no es algo que está íntimamente relacionado con el Ejecutivo. Todos los órganos del poder, independientemente de su función primigenia, tienen la noción de administración pública dentro del ejercicio de sus actividades. El Poder Judicial tiene su noción y ejerce actividades vinculadas con la administración pública, el poder legislativo igual, el poder electoral igual, el poder ciudadano. Es decir, no solamente le va a corresponder al poder ejecutivo.
Y otro de los aspectos vinculados con las formas jurídicas de organización del poder es el principio de responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Es importante que nosotros distingamos una gran diferencia que se da entre la responsabilidad y el deber institucional. Una cosa es lo que tiene que hacer el funcionario o lo que debe abstenerse el funcionario y otra cosa la consecuencia derivada de la acción o de la omisión. Pero como acabamos no solamente a hablar de las formas jurídicas de organización del poder, y es importante que se profundice sobre las distintas formas de este ejercicio interorgánico de las funciones, también observar el alcance del ejercicio interfuncional de los actos y ver cómo se materializa el carácter interorgánico de la administración pública. Todo esto tiene que ver con la noción fundamental que es la sumisión de la administración al derecho. ¿Cómo nosotros vamos a observar que existe una, una sumisión de la administración, de esa noción de administración pública al derecho? Es importante observar que esa sumisión de la administración del derecho es la transición para conseguir lo que hoy en día conocemos como el Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho va mucho más allá y no pudiéramos no solamente referirnos al principio de legalidad como un aspecto meramente formal, 137 de la Constitución, sino que también nosotros deberíamos observar ese redimensionamiento del concepto de legalidad para incorporar el aspecto de la justicia y hablamos del principio de juridicidad. Principio de juridicidad que viene, fíjense, a hacer un redimensionamiento de este aspecto del derecho administrativo como una columna que nos permite consolidar y soportar todo el peso del derecho administrativo. Pero ese principio de juridicidad surge es de la legalidad. Es importante que nosotros entendamos esa amplitud del principio de legalidad. Esta consagración constitucional del principio de legalidad, 137, complementado con el 141, nos permite a nosotros observar dos premisas fundamentales de la legalidad. Hablamos de ese carácter vicarial o subordinado de la administración pública. ¿Por qué? Porque simplemente va a garantizar los intereses generales. Hay que recordar que el derecho administrativo no es para garantizar la consolidación de el aspecto partidista, todo lo contrario. Fíjense el segundo punto, toda actuación de la administración relativa a los intereses públicos necesariamente debe estar legitimada dentro de el ordenamiento jurídico. Por eso es importante observar esta sumisión de la administración al derecho y ver que el Estado necesita tener la habilitación competencial para poder actuar. Es una de las grandes diferencias que tenemos con el privado. La persona natural y la persona jurídica de derecho privado va a realizar una actuación hasta el momento y el punto en que otro considere que le están violentando los derechos, en contraposición a lo público, que necesita tener una habilitación o conocer la habilitación para poder lograr desarrollar una actividad. Si no tienes la competencia, estamos hablando de una situación que puede encauzarse dentro de la nulidad absoluta de la actividad del Estado.
por eso existen unos límites. El principio de legalidad actúa como un límite al encuadrarse y delimitar el espacio que contienen las potestades o prerrogativas públicas, y el principio de legalidad actúa como condición, ya que la administración pública solo puede hacer aquello que está permitido. Es decir, la habilitación para poder obrar. Esta sumisión de la administración es importante para poder nosotros entender cómo se van a materializar esas potestades administrativas. Y al hablar del principio de legalidad, nosotros vamos a conseguir dos tesis, una de la vinculación negativa, otra de la vinculación positiva. Y es importante que nosotros nos ubiquemos en el derecho venezolano y cómo ese principio de juridicidad va a lograr garantizar la correcta actividad administrativa. Esta sumisión de la administración al derecho es importante no solamente por el principio de legalidad, por el bloque de legalidad, sino que también nosotros vamos a observar otro elemento que es el de la discrecionalidad. Ojo con la discrecionalidad. No puede considerarse la discrecionalidad como una actuación sin ninguna limitación legal. Todo lo contrario. Y por último, es importante nosotros observar que esta sumisión de la administración al derecho nos trae dos regímenes preponderantes. Por un lado, tenemos el régimen de derecho público como dominante de la organización y funcionamiento de la actividad de la administración pública. Es decir, que este régimen de derecho público nos va a enmarcar el funcionamiento de las estructuras vinculadas con las personas jurídicas de derecho público estatales que pertenecen al Estado, pudiendo ser territoriales y no territoriales. Y aquí observamos algunas disposiciones que son importantes dentro de este régimen de derecho público. No son las únicas disposiciones. Constitución, ley orgánica de procedimiento, ley orgánica de administración pública, ley de administración financiera del sector público, ley de contrataciones, ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, ley contra la corrupción, ley del Estatuto de la Función Pública. Pero no solamente nosotros vamos a observar el régimen dominante de derecho público dentro de la organización y funcionamiento de la actividad, sino que nosotros vamos a tener también la sumisión de la administración al derecho en la aplicación del derecho privado a la actividad administrativa. La aplicación del derecho privado a la actividad. Nos agarramos de normas de derecho privado y las traemos a la actividad administrativa. Y ejemplo, cuando lo veamos más adelante, las formas jurídicas de descentralización funcional. Empresas del Estado, fundaciones, sociedades civiles del Estado. Es importante que nosotros nos ubiquemos en esa posible aplicación del derecho privado a la actividad administrativa, pero no solamente esa aplicación del derecho privado a la actividad administrativa, sino también algo que nosotros pudiéramos observar, como el derecho administrativo ahora prácticamente ha arropado la actividad privada. Sería a la inversa, sería entender cómo la aplicación del derecho administrativo irrumpe en la actividad privada. Y es importante que nosotros observemos que al hablar de empresas del sector privado, al hablar de servicios del sector privado, nosotros vamos a observar esa irrupción, ese ropaje que tiene el derecho público dentro de la actividad privada. Y por lo tanto, es relevante concluir con este concepto de derecho administrativo acuñado por Brevet Carías, que nos establece, como ustedes lo pueden observar,
un conjunto de particularidades que pudieran ser determinantes para entender que el derecho administrativo no es una simpleza y por eso es necesario distinguirlo en el qué del derecho administrativo, el por qué del derecho administrativo y el para qué del derecho administrativo. Muchas gracias por la atención.